Buenas noches, estamos aquí otra vez para ver el tema aproximación al pensamiento económico, en este caso para referirnos a mi juicio, más importante economista del siglo XX, John Maynard Keynes, del cual ustedes tienen una referencia por lo que vieron en el dossier de la unidad 5. Intentaremos ampliar aquí esas referencias. En principio vamos a partir de la distinción que ya habíamos planteado, la distinción schumpeteriana, entre pensamiento económico, análisis económico y sistema de economía política. Y veremos que Keynes contribuyó efectivamente en estas tres dimensiones que analiza Schumpeter, que por otra parte nunca simpatizó mucho con Keynes. Recordemos que el pensamiento económico era la suma total de todas las opiniones y deseos referentes a temas económicos formuladas por cualquier tipo de individuo, lego o académico, que incluía obviamente valoraciones de tipo subjetivo. Mientras que el análisis económico era un subconjunto de aquel que abarcaba los enunciados analíticos o científicos del pensamiento económico que tenían los rasgos comunes de cualquier afirmación científica: verificabilidad, refutabilidad, veracidad, etc. Mientras que un sistema de economía política era la exposición de un amplio conjunto de procedimientos económicos propuestos sobre la base de cierto principio unificador, de los cuales Schumpeter da los ejemplos clásicos de liberalismo y socialismo. Solo cabía hablar de progreso en la historia de uno de estos aspectos, del análisis económico, que tenía que ver con el refinamiento de las técnicas de investigación, la inclusión de procedimientos analíticos novedosos, etc. Cosa que tanto en el pensamiento económico en general como en el sistema de economía política, según Schumpeter, no podía hablarse de progreso, sino de preferencias, las cuales no podían ser juzgadas desde una óptica científica. Habíamos visto también que la historia del pensamiento económico, dentro de la cual Keynes ocupó un lugar muy destacado, podría periodizarse en 4 periodos. Los más antiguos con menos rasgos científicos y los más modernos con más rasgos científicos. Así, el primer periodo era simplemente expositivo, exposición fragmentaria o incidental desde las primeras fuentes allá por el siglo XVIII a.C. hasta el fin del medioevo europeo. El segundo periodo de estudio autónomo, donde la economía adquiría estatus de autonomía, se desprendía de otras disciplinas como la filosofía o el derecho, pero seguía sin ser una ciencia, y esto ocurría hasta la publicación de La riqueza de las naciones del filósofo escocés Adam Smith, de quien ya hablamos. De hecho, Smith inauguraba el tercer periodo, llamado de investigación sistemática, que dura aproximadamente un siglo, del último tercio del siglo XVIII hasta el último tercio del siglo XIX. Justamente la aparición del pensamiento marginalista, que después va a ser llamado neoclásico por influencia del otro autor que vimos, Alfred Marshall, inaugura el cuarto periodo de perfeccionamiento analítico, en el cual todavía nos encontraríamos según la visión de los autores que han elaborado esta periodización. En el último periodo, que es el que nos interesa, hay escuelas de pensamiento económico que ya hemos definido previamente. Las escuelas neoclásicas, la escuela ético-cristiana, que va a dar origen a lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia Católica, las escuelas marxistas, inspiradas en otro autor que también vimos, Karl Marx, la escuela historicista, básicamente alemana, la escuela institucionalista, básicamente norteamericana, la escuela de la economía del bienestar, que es una derivación de la escuela marshalliana, y la que nos interesa, la escuela keynesiana, que lleva el nombre de su inspirador. Y finalmente las escuelas heterodoxas, que quedan por el momento fuera de nuestro campo de interés. Vamos a ver entonces quién era este señor John Maynard Keynes, que vivió entre 1883 y 1946. Fíjense ustedes, Keynes y Schumpeter nacen el mismo año, 1883, el mismo año que muere Marx, con poca diferencia de días. Keynes nació el 5 de junio en la ciudad de Cambridge y era hijo de John Neville Keynes, que es un economista por derecho propio. Ustedes lo han conocido porque él es el que establece la distinción entre economía positiva y normativa, y Florence Ada Brown,
que llegó a ser la segunda mujer alcaldesa de la ciudad de Cambridge. Tuvo 2 hermanos, pero él era el primer hijo, el favorito y el preferido de la madre. Nació en un hogar privilegiado y tuvo la mejor educación posible de conseguir en su época. Estudió en el colegio Eton, donde van los hijos privilegiados de las clases altas británicas, y a través de una beca que consiguió en el fin de su estadía en Eton, pudo estudiar en el King's College de la Universidad de Cambridge, donde fue alumno de Marshall y de Pigou. Estudió matemáticas, filosofía y economía por consejo del propio Marshall, que por otro lado era amigo personal de su padre. Se graduó con honores en 1905 y 4 años más tarde, en 1909, retornará a Cambridge para ser Fellow primero y de Lecturer después y profesor finalmente, lo que ocurrirá hasta su muerte. A la izquierda vemos una foto del joven Keynes, el año de su graduación en el colegio Eton, tenía 19 años, y a la derecha vemos las imágenes de sus padres. Entre 1906 y 1909 sirvió para la administración pública británica en el India Office. Estuvo 3 años y se aburrió soberanamente. No fue a la India, sino que atendía esta dependencia colonial británica por entonces desde la metrópoli. Renunció y volvió a Cambridge. En 1911 se convirtió en coeditor del Economic Journal, que era la publicación periódica de economía más importante de su época. El director era Francis Isidro Edgeworth de la Universidad de Oxford. Con la muerte de Edgeworth en 1926 fue su editor exclusivo hasta 1945 en que renunció. Téngase presente que esta condición de editor le significaba estar al tanto de todas las innovaciones en materia económica. Efectivamente, gran parte de la frontera teórica de economía pasó por sus manos. Se publicaba en esta revista. Ejerció el periodismo durante muchos años, opinaba desde este medio tan importante y como buen patriota británico fue funcionario del Tesoro durante las 2 guerras mundiales que enfrentó Gran Bretaña, pese a que en la primera había sido objetor de conciencia. Ingresó en 1915 y renunció en 1919, ya diremos cómo, y ingresó en 1940 hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En 1925 contrajo enlace con la bailarina rusa Lidia Lopokova, que le va a sobrevivir muchos años, al igual que sus padres. Y morirá el 21 de abril de 1946 en su finca de Tilton. Había sido nombrado par del reino, de hecho barón de Tilton, título que heredará su esposa, de un ataque de tos. En 1937 había tenido un infarto y desde entonces tuvo severas complicaciones. A la izquierda vemos una caricatura del joven Keynes y a la derecha vemos el facsímil de la edición original de su primer gran éxito, del que hablaremos en la siguiente filmina, Las consecuencias económicas de la paz. Aquí en esta filmina vemos un retrato de Keynes en su madurez y también la primera edición de su obra más importante, La teoría general. Produjo innumerable cantidad de artículos, folletos, publicaciones, discursos y libros, entre los cuales se mencionan estos que aparecen aquí. Cada uno de estos libros daría para hacer una presentación en particular, lamentablemente no tenemos tiempo. El primero, que están resaltados, Las consecuencias económicas de la paz, le dio fama mundial y anticipó lo que serían las consecuencias del Tratado de Versalles, que imponía duras condiciones al país vencido, que a juicio de Keynes iban a ser, como efectivamente lo fueron, de imposible logro. Mientras que el libro de 1936, La teoría general del empleo o de la ocupación, del interés y el dinero, es el texto fundante de la macroeconomía moderna, nada menos. Palabra que no acuñó Keynes, había sido acuñada en 1932 por un economista escandinavo, Ragnar Frisch. Varios aspectos de la teoría general ya están anticipados, tanto en las consecuencias económicas de la paz como en la recopilación de artículos de 1933, The Means of Prosperity, en los cuales anticipa la conveniencia de crear un organismo multilateral de crédito, germen de la idea del Fondo Monetario Internacional.
como todo pensador de fuste, recibe influencias de quienes le precedieron. En este caso, del pensamiento económico británico, fíjense ustedes. De Marshall y Pigou hereda el concepto de renta nacional, del cual hablamos cuando nos referimos a Marshall. El concepto de renta nacional marshalliano equivale aproximadamente al de ingreso neto interno a costo de factores nuestro. Y de Robertson hereda la distinción entre ahorro e inversión, como así también gran parte de la teoría monetaria. En la época en que Keynes escribe la teoría general, en los años 30, Dennis Robertson y Keynes eran los más importantes economistas monetarios británicos. De John Hobson hereda la teoría del subconsumo, germen de la teoría de la paradoja de la frugalidad que ustedes conocen. De Ralph Humphrey hereda la idea de la demanda efectiva de la que hablaremos y de Richard Kahn la idea del multiplicador que Kahn había aplicado en un artículo de 1931 en el Economic Journal. Kahn, por otra parte, fue el que redactó una necrológica muy inspirada cuando muere Keynes en 1946. Keynes, en sus investigaciones preliminares de la teoría general, investigó y escribió una hermosa biografía de Malthus y se inspiró particularmente en la teoría del ahorro excesivo malthusiana que había sido despreciada por el resto de la escuela clásica. Y por último toma algunos aspectos de los escandinavos y de los norteamericanos. De los escandinavos toma la idea anticipada por Gunnar Myrdal en plena depresión mundial, de que es posible que una economía esté en equilibrio con desempleo, y de Wicksell, un economista escandinavo muy interesante, hereda la idea de la tasa natural de interés. De Fisher hereda la idea de la eficacia marginal del capital, de la que hablaremos, y de Wesley Mitchell, un importante estudioso norteamericano de los ciclos económicos, hereda la idea de que la economía presenta fluctuaciones periódicas endógenas y que a través de la intervención del Estado es posible atenuarlas, sino eliminarlas. La teoría general, publicada en 1936, pero que es el fruto de una labor de 3 años intensos de trabajo de Keynes con un grupo de sus discípulos, tiene la misma estructura, o parecida estructura, externa que los principios de Marshall. Tiene 6 libros. Fíjense ustedes. Introducción, definiciones e ideas, la propensión a consumir, donde aparece una de sus grandes innovaciones, el incentivo para invertir, donde aparecen otras 2 de sus grandes innovaciones, salarios nominales y precios, que comprenden su teoría del empleo, y la conclusión, o una especie de filosofía política sugerida por la teoría general. 6 libros. Ahora vamos a ver qué contenían estos 6 libros. Hemos optado, en este caso, por numerarlos, los aportes, para que sirvan de guía a quien escucha o a quien prefiere leerlo poniendo en pausa el audio de este video. El problema principal que enfrenta Keynes es la determinación de los niveles de renta y empleo agregados, es decir, del conjunto de la economía, ante lo que él va a calificar como una insuficiencia de la demanda agregada o efectiva. Es decir, se produce más de lo que la demanda puede absorber. Eso genera una crisis. Y eso genera desempleo, como veremos seguidamente. Para poder enfrentar esto, Keynes tiene que romper con numerosos aspectos de la teoría que él va a llamar clásica y que engloba tanto el pensamiento de los clásicos, Smith y Ricardo, como de los neoclásicos, Marshall y Pigou. Es de destacar que, aunque se aparta en varios aspectos de lo que Marshall pensaba, no hay ninguna crítica a la obra marshalliana en su libro, porque había sido su maestro, sino que la crítica se centra en la figura de Pigou, lo cual tendrá algunas consecuencias que ahora no nos interesan. Para poder presentar su planteo, en la primera parte, en el libro 2, inicia un cuestionamiento severo a lo que los economistas conocemos como la ley de Say,
que en la versión keynesiana significa que la oferta crea su propia demanda y que entonces toda producción será absorbida por la demanda. Keynes piensa que no es así, si no, no habría crisis. Y por lo tanto lo que va a hacer es cuestionar no a la ley en sí, sino a la vigencia de la ley en la época en que él escribe. La ley de Say aseguraba que frente a crisis había mecanismos endógenos de los mercados que podían solucionarla. En particular, la plena flexibilidad de precios y salarios. Como está explicado en el dossier, si había desempleo, bueno, los salarios bajarían. Keynes dice, no, los salarios no van a bajar, porque hay sindicatos e intervenciones públicas. Bueno, en los mercados de bienes bajarían los precios. Pues no, los precios no van a bajar porque los mercados están concentrados y no funcionan como en la competencia perfecta. ¿Y entonces qué hacemos con el sistema capitalista? ¿Está en peligro? Pues no. El Estado puede regularlo para mantener el pleno empleo y asegurar la subsistencia del mismo. Es de destacar que Keynes visitó la Rusia soviética al poco tiempo de casarse, porque su esposa era rusa, para visitar a la familia de esta, y vio el experimento soviético en sus inicios y no le gustó nada lo que vio. Lo dejó por escrito. Vamos entonces a ver cómo rearma el esquema. Fíjense, en el punto 4 dice consideración del dinero como activo. Efectivamente, para los clásicos el dinero era un simple medio de cambio. Para Keynes el dinero es también un almacén o reserva de valor y puede demandarse por esa circunstancia. Es decir, que contrariamente a lo que los clásicos veían, Keynes opina que en algunas circunstancias es legítimo atesorar el dinero. Va a crear un concepto, liquidity preference, o preferencia por la liquidez en español, que es la forma elegante que tiene Keynes, un gran escritor por otro lado, para denominar a la demanda de dinero o demanda monetaria. Para ello da varios motivos que están numerados con el 6. Él da 4 motivos: gastos de consumo de las familias y motivo negocio de las empresas, que modernamente se agrupan en un solo motivo que se llama transacción o transacciones, que consiste en demandar dinero para pagos programados. El motivo precaución, que consiste en demandar dinero para pagos no programados, porque hay incertidumbre en la vida, y esta es otra introducción keynesiana muy interesante. Y el motivo especulación, que es justamente la demanda de dinero como activo o como reserva de valor, que a veces conviene hacerlo frente a otros activos financieros diferentes. A continuación, en el libro cuarto, lo que va a hacer Keynes es reinterpretar el tipo de interés, o mejor dicho, su determinación como un fenómeno monetario. Como ustedes verán en los cursos de esta universidad, el tipo de interés surge de comparar la oferta con la demanda monetaria. Esa es una incorporación keynesiana. Antes de Keynes, el tipo de interés se determinaba del lado real de la economía por la intersección de las de las funciones de inversión y ahorro. Cosa que Keynes va a hacer, o mejor dicho, cosa que Keynes va a anular, reinterpretando el ahorro, para lo cual va a tener que reinterpretar el consumo. Hay una preocupación keynesiana por el corto plazo y no diría desprecio, pero sí un desapego por el largo plazo que les interesaba a los economistas clásicos. Es muy célebre su frase que dice que en el largo plazo todos estaremos muertos. Muy bien, vamos entonces ahora al lado real de la economía. Keynes, en el libro 3, va a presentar el consumo agregado de una economía o de una sociedad, lo que hoy nosotros llamamos función de consumo. No va a ser un estudio microeconómico del consumo, sino que va a, como dice Mankiw, a hacer conjeturas que después serán ratificadas por investigaciones posteriores, para decir que el consumo es una función estable del ingreso real. Y el ahorro es un residuo. El ahorro no es más que la diferencia entre el ingreso disponible de las familias y los gastos en consumo. Kuznets va a interpretar esto
o mejor dicho, va a ser una medición empírica que va a demostrar que es aproximadamente el 10% del ingreso disponible. A continuación se centra en la inversión de las empresas, muy deprimida en la época en que Keynes escribe, y dice que no solo depende del tipo de interés, que era el planteo clásico, sino que también depende de las expectativas que los empresarios tengan acerca del futuro. Ustedes ya conocen, porque han estudiado en la parte microeconómica, cómo se introducen las expectativas en las funciones de demanda y oferta. Lo que pasa es que las expectativas agregan un elemento de incertidumbre y es difícil medirlas. Pero Keynes crea un concepto que se incorpora al análisis macroeconómico, que es la eficacia marginal del capital o eficacia marginal de la inversión, que es la tasa esperada de rentabilidad de cada proyecto de inversión, que después será, digamos, con instrumental matemático se podrá aplicar al estudio de los proyectos particulares de inversión. Así que la inversión va a tener no solo el tipo de interés como determinante, sino también la eficacia marginal del capital. Sumando inversión y consumo tenemos un concepto claramente keynesiano, que es la demanda agregada o aggregated demand, por su expresión anglosajona, que ustedes estudiaron en el dossier y en el material complementario como demanda global, que en una economía simplificada es la suma de consumo más inversión, tal como la presenta Keynes en la teoría general, pero que en una economía más complicada incluye otras variables o otras macro variables como el gasto público y las exportaciones netas. En su teoría del empleo, Keynes va a enfatizar que el nivel de empleo depende del nivel de actividad. Acá no se aparta tanto de los clásicos, aunque lo va a considerar a nivel agregado y no a nivel de cada sector económico particular. Entonces, si queremos combatir el desempleo, la única forma de hacerlo es actuar sobre el lado real de la economía y aumentar el nivel de actividad. Claro, en la Gran Depresión, cuando hay fuerte desempleo y hay una parte de la población que no tiene trabajo y por lo tanto no tiene ingresos para consumir, y los empresarios tienen malas expectativas sobre el presente y el futuro y no tienen motivos para invertir, ¿cómo hacemos para aumentar la actividad? Bueno, ahí viene Keynes diciendo que el Estado debe gastar. O sea que hace un énfasis, y este es el último punto, el punto 13, en la política fiscal expansiva que debe llevar a cabo el Estado. Si es posible, en obras interesantes, obras públicas, etcétera, que aumenten la capacidad productiva de la economía, pero si no queda otro remedio, gastar en cualquier cosa. Él ponía un ejemplo grotesco que está explicado en el dossier, de una cuadrilla de obreros que enterrase botellas en el suelo y de otra cuadrilla que viniese y las sacase. Decía, en el fondo, siempre será preferible hacer algo que no hacer nada. Blau, un economista que no es particularmente simpatizante de la obra keynesiana, dice esto en la introducción al fragmento que se refiere a su pensamiento. El mayor tributo que puede rendirse a un economista es la afirmación de que la economía no puede imaginarse sin su obra. ¿Podrá decirse esto de Keynes? Bueno, la respuesta claramente es positiva. El mismo Blau nos presenta los rasgos especial o esencialmente novedosos de la economía keynesiana, con lo cual terminaremos esta presentación. La tendencia a trabajar con agregados, las macro variables, producto, ingreso, consumo, inversión, etc. Lo cual inaugura, como dijimos hace un rato, la macroeconomía moderna. La concentración en el corto plazo, lo cual va a ser una de las falencias de la teoría, porque no va a tener una teoría coherente sobre el crecimiento económico que va a tener que ser llevada a cabo por sus discípulos Roy Harrod y Epsi Tomar. La idea de que los precios son constantes y que por lo tanto todos los ajustes en las condiciones económicas deben darse a través del nivel de producción o del nivel de actividad. La introducción de la conjunción equilibrio con desempleo. No solo la introducción, sino también la explicación de por qué la misma
puede subsistir tantos años, ¿no? Desde la Gran Depresión que había empezado en 1929 y que todavía en el 36-37 existía. Esto implicaba un cambio profundo en la visión metafísica o la visión económica en general de la economía clásica y neoclásica, que el único equilibrio posible era el del pleno empleo de la economía. La introducción de la incertidumbre, que es un tema con el que van a tener que lidiar los herederos del pensamiento keynesiano, y ustedes lo estudiarán en otra materia. Y esto es interesante, la formulación de la teoría en términos de un modelo susceptible de ser medido y verificado. Y esto va a dar origen a esa cosa que les ha causado algunos problemas, las cuentas nacionales, de mano de uno de sus discípulos, Richard Stone, ¿sí? Futuro premio Nobel. Keynes no solo predijo la imposibilidad de que Alemania cumpliese con las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial, sino que también fue el artífice de la conformación de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, que organizaron el mundo de la segunda posguerra. En la clausura de esa conferencia hizo un brindis que honra a la profesión. Dijo allí que quería brindar por los economistas que son los custodios, dijo, no de la civilización, sino de la posibilidad de la civilización. Un mensaje que nos llega desde aquel momento y que desgraciadamente no todos nuestros colegas han honrado. Les agradezco mucho su atención, me disculpo por la excesiva duración de este video, pero la figura de Keynes da para varias presentaciones. Espero que les haya interesado y los motive a investigar algo más la vida de este genio. Muchas gracias.